El Real Madrid empató 1-1 en su debut en este arranque de la Liga Española en su temporada 24-25. Dejó dudas el equipo de Carleto Ancelotti y enfrente tuvo a un Mallorca realmente muy competitivo y en este video lo analizamos. Y si el Real Madrid, que entre semana había arrancado su temporada oficialmente no ganándole esa Supercopa Europea, venciendo 2-0 al Atalanta, hoy tuvo, o mejor dicho, ayer tuvo su debut en esta Liga Española, en lo que fue empate 1-1 frente al Mallorca, y un Real Madrid que me parece que para hacer el debut ya dejó algunas dudas y que me parece que son algunos ajustes que va a tener que hacer Ancelotti en los próximos partidos, lógicamente tratando de encontrar, ¿no? Ese equipo ideal, porque sí tuvo algunos problemas, me parece que tanto en ataque sobre todo, me parece que en defensa, si bien jugó la defensa titular, me parece que no tuvo por ahí, si bien tuve algún problemita, me parece que no se pueden hacer demasiados ajustes en ese sector, pero sí me parece que en ataque vimos, ¿no? Algunas cosas que me parece que, insisto con esto, Ancelotti va a tener que ir corrigiendo a lo largo de los próximos partidos o a lo largo de toda la temporada, lógicamente buscando un balance, ¿no? Sabiendo de la jerarquía o de toda la calidad que tiene en sus futbolistas de ataque, que por ahí, ¿no? En algún partido me parece que también va a tener que ceder un poco, ¿no? De ese poderío ofensivo, pero ya hablando un poco más de lo que fue, o de lo que fue el partido, ¿no? Con un Real Madrid que salió con el mismo equipo que el otro día venció 2-0 al Atalanta, lógicamente, con los flashes que se llevó Mbappé por ser su debut en el fútbol español, ahora sí, con un Real Madrid que, insisto, no para hablar ya un poco de los problemas que tuvo en el partido de ayer, que rápidamente me sale a decir que tuvo muchos problemas por esa acumulación de futbolistas en el sector izquierdo de su ataque, y con esto me refiero a que ya tenés a Vinicius, con un Mbappé que lógicamente arrancó el partido jugando de número 9, pero que ya por sus características o por sus movimientos tiende a tirarse por el sector izquierdo, un Bellingham que lo estamos viendo lógicamente también tirado en ese sector izquierdo, y con un Rodrigo que si viene en el esquema inicial lo vemos arrancando en el sector derecho porque... eh, en el esquema y sí, inicial de Real Madrid, casi que lo podemos parar prácticamente como un 4-3-3 con Rodrigo como extremo derecho, pero que lógicamente Rodrigo no es un futbolista que se sienta extremadamente como en ese sector y que constantemente en esta posición de extremo cierra su posición, lo vemos jugando mucho por dentro y lógicamente que también en varias jugadas lo vemos tirándose al sector izquierdo. Entonces al Real Madrid la verdad que no tiene casi gente en ataque en el sector derecho, salvo alguna subida de Carvajal que por momentos fija el lateral contrario o que por momentos se proyecta y aparece solo, pero la verdad que es el único futbolista del Real Madrid que lo vemos atacando por el sector derecho con un Valverde que no tiene las libertades de otras temporadas, que ahora ya sin Kroos, lógicamente, y ya incluso la temporada pasada lo vimos teniendo un poco más de responsabilidades defensivas, entonces no podemos ver un Valverde pasando tanto al ataque, ¿no? También en esa función de también de ayudar un poco más a Tchouaméni en este caso. Insisto con esto, me parece que es un problema que va a tener que corregir Ancelotti, ¿no? De que ese sector izquierdo en ataque se le superpoble de gente, insisto, me parece que es algo que lógicamente va a tener que ir ajustando Ancelotti. No sé si la solución sea sacar a Rodrigo, aunque lógicamente que él teniendo a Vinicius y a Mbappé es el nombre por ahí más fácil de sacar, pero insisto con esto, no se siente, no es un futbolista que sienta jugar en esa posición y que constantemente se cierra para adentro. Entonces el Real Madrid em, pierde sorpresa porque lleva todos sus ataques al sector izquierdo, que esto ya lo venimos viendo en la temporada pasada, pero que ahora no con la llegada de Mbappé me parece que es más notorio, porque no solamente es Vinicius el que va por izquierda, sino que también Mbappé. Es cierto que en el primer tiempo ayer vimos algunas jugadas en las que Vinicius y Mbappé intercambiaban posiciones, a un Mbappé más abierto y un Vinicius más cerrado, y viceversa, pero que tuvo esos problemas el Real Madrid, insisto, ya desde la temporada pasada, pero que con la llegada de Mbappé me parece que van a quedar más en evidencia. Hablando sí, ya un poco más de lo que fue el desarrollo del partido, más allá de estos problemas claros, me parece que mostró el Real Madrid ayer. Un Mallorca me parece que había iniciado bien el partido, ¿no? Con cierta energía, ¿no? Con cierta intensidad, pero que con un Real Madrid que me parece que en líneas generales había hecho un buen primer tiempo. Yo creo que principalmente
tuvo unos 20-25 minutos realmente muy buenos, en el que vimos, me parece que algo, ¿no?, de lo que podemos esperar de este Real Madrid con un Bellingham, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, combinando muy bien el sector izquierdo, que más allá de por ahí perder sorpresa, la verdad que en esos 20-25 minutos buenos que tuvo el Real Madrid ayer, vimos unos buenos pasajes de fútbol. Es más, la jugada justamente del gol de Rodrigo llega por una combinación de Bellingham, de Vinicius no tirándole ese taco o esa pisada para atrás, dándole asistencia a Rodrigo, y lógicamente con Mbappé que se mete o se metió en ese circuito de juego. Me insisto, seguimos un buen Real Madrid esos 20-25 minutos, con también un buen trabajo de Tchouaméni en el primer tiempo. Base que también termina siendo por ahí, de los puntos más altos de Real Madrid en el primer tiempo, porque bueno, en el segundo tiempo después termina saliendo reemplazado con un Bellingham que no tuvo por ahí tanta actividad en ataque, pero que sí lo hemos haciendo por ahí un buen trabajo a nivel defensivo en un Real Madrid que sin pelota, mejor dicho, se terminaba parando 4-4-2, tal como lo vimos el otro día contra el Atalanta, ¿no? Con un Bellingham cerrando por izquierda y un Rodrigo cerrando por derecha, y Vinicius y Mbappé como los hombres más adelantados, ¿no? Valverde y Tchouaméni en ese doble 5, pero un Real Madrid que, insisto, tuvo sus buenos minutos en el primer tiempo, con buena movilidad. O sea, que vimos un Mbappé bastante movedizo, algo que en el segundo tiempo me parece que no pudimos ver tanto, que perdió un poco de chispa, perdió un poco más de injerencia en el juego, lógicamente no por una Mallorca que creció y que ya me voy a estar metiendo en lo que fue el partido del equipo de Jago Barrasate, pero que Mallorca que tuvo, ¿no?, esos minutos de sufrimiento, por así decirlo, en el primer tiempo. Que es cierto que tampoco el Real Madrid, si bien tuvo tuvo buenos pasajes de fútbol, tampoco es que creó demasiadas situaciones, pero bueno, fueron buenos minutos al fin y al cabo. Y el Mallorca que sobre el final del primer tiempo me hace que mejoró o se terminó sentando, terminó mejor el primer tiempo que el Real Madrid, jugando más en campo rival, siendo o animándose un poco más a presionar, un poco más adelante, con esa presión alta, siendo un poco más valiente, tomando un poco más de riesgos, y que pase que le terminaron haciendo bien ese cambio de postura del Mallorca, ¿no? Insisto con esto, presionando un poco más adelante, porque vimos a un Real Madrid que, como habíamos visto el otro día, ante equipos que por ahí lo presionen alto o que le tapen bien la salida, le va a costar, y más con la baja de Toni Kroos, que también yo esto ya lo había marcado el otro día contra el Atalanta, que ante equipos que lo presionen alto, el Real Madrid va a extrañar lógicamente que mucho a Kroos, que te facilitaba, ¿no?, esas salidas del fondo por ahí con un cambio de frente, con un pase entre líneas, te ayudaba a aclarar o hacer la salida del fondo lógicamente mucho mejor y mucho más dinámica, ¿no?, sin tantos errores. Vimos a un Real Madrid en el primer tiempo de ayer que tuvo algunos problemas en la salida, lógicamente ante esa presión del Mallorca. Insisto con esto, más que el Mallorca había terminado bien el primer tiempo. Es cierto que tuvo alguna chance en los primeros minutos con ese remate de Samu Costa que salvó bien Courtois, alguna de Asano, pero había tenido un par de situaciones. Pero en líneas generales me parece que el Mallorca terminó haciendo un primer tiempo que lo tuvo haciendo un buen arranque, que después se quedó, creció el Real Madrid, y que al final del primer tiempo vimos un Mallorca más mejorado, que continuó con esa energía, con esa postura en el segundo tiempo, que rápidamente le sirvió para empatar el partido con ese gol de Muriqui, tras ese tiro de esquina de Dani Rodríguez, para poner el 1-1. Insisto con esto, me parece que Mallorca siguió con esa tónica, con esa postura, con esa idea, ¿no?, de presionar un poco más arriba a Real Madrid, de crearle algunos problemas. Fue unos buenos minutos en Mallorca después del gol de Muri, que tuvo unos 10-15 minutos realmente también muy interesantes. Y hasta que, bueno, en un momento del partido me parece que el Mallorca también sintió por ahí un poco, ¿no?, el gran desgaste que hizo a lo largo de todo el partido, que no se dio un poco de pelota, se dio un poco de terreno, y ahí sí el Real Madrid creció un poco más, o no sé si creció, pero sí agarró un poco más la pelota, con un Ancelotti que intentó con la salida de Tchouaméni, que insisto, me parece que había hecho un buen primer tiempo, siendo importante en el mediocampo, recuperando algunas pelotas, haciendo bien los relevos, pero que en su tiempo por ahí había bajado un poco su influencia, y me parece que por eso Ancelotti lo terminó poniendo a Modric. Yo creo que principalmente con la tarea, ¿no?,
de que Modric se haga cargo del equipo, ¿no? De que agarre la pelota, de que controle el ritmo del partido. Insisto con esto en base a que justo cuando se produce ese cambio, el Mallorca era quien estaba mejor en el partido, era el quien mandaba o llevaba el control del partido. Por eso en base a que Ancelotti apostó por Modric justamente para recuperar la pelota, para tener un poco más de control, bajarle el ritmo al partido, ordenarlo. Bueno, me parece que es lo que quiso o intentó, pensó Ancelotti con la entrada del croata, pero que no terminó surgiendo efecto, porque pasa que Modric no terminó siendo gravitante en el equipo y que también ya vuelvo a esto de Kroos, que antes había hecho que lo extrañó por esa faceta que también hacía Kroos de ser importante en la salida. Pasa que después también ya con el correr de los partidos, también sé que, perdón, con el correr de los minutos se terminó notando un Real Madrid que también extrañó a Kroos en esa faceta, ¿no? De distribuir el juego, ¿no? Ya con un Real Madrid posicionado en ataque, con un Kroos que, insisto con esto que decía antes también, te podía meter un pase, abrir la cancha, meter un cambio de frente, darle sentido a esa circulación. También vimos un Real Madrid que tuvo algún problema de circulación porque por ahí era muy lenta, sin sorpresa. Y que además no le sumaba esto de que solamente ataca o atacó en gran parte del partido solamente por el sector izquierdo. Entonces, en base a que también en esa faceta del juego, con un Real Madrid en ataque, también lo terminó lógicamente extrañando a Cruz. Y también es otro de los ajustes o algunos de los problemas que va a tener que corregir Ancelotti a lo largo de los próximos partidos. Pero pasa que por eso me parece que no con esa idea entró Modric, pero que, insisto, no pudo gravitar tanto en el partido. Un Mallorca que creo que en el segundo tiempo hizo un buen segundo tiempo. Me parece que en líneas generales hizo un buen partido, más allá de esos minutos de sufrimiento en el primer tiempo. Que me parece que el empate, ya para ir adelantando, me parece que el empate está bien, que fue justo, porque en el segundo tiempo no vimos un buen Real Madrid. Me parece que no hubo un buen partido de Vinicius en general. Mbappé, que si bien había estado activo en el primer tiempo, ya en el segundo tiempo lo vimos un poco más desaparecido, ¿no? Ante un Mallorca más refugiado, que cerró mejor sus líneas, que en el primer tiempo vimos un Mallorca defendiendo en 4-4-2, ya en el segundo tiempo hubo un buen ajuste, me parece que de Jacobo Arrasate, pasando a un 4-1-4-1, 4-5-1, como quieran decirle, sumándolo o poblando mejor esa posición de medio campo, controlando más a Bellingham y a Valverde, que no tuvieron peso en el segundo tiempo. Bueno, después Bellingham termina saliendo reemplazado, pero insisto, me parece que Mbappé, que si bien había estado activo en el primer tiempo, sin hacer tampoco un gran partido, ya en el segundo tiempo perdió injerencia, no tuvo tantos espacios, le terminó costando el partido. Sí tuvo una chance clara en el segundo tiempo, un remate que, si no recuerdo mal, un remate de zurda que sacó el arquero, pero que tampoco tuvo demasiadas más. Con un Rodrigo que también tuvo sus momentos en los que desapareció del partido. Me parece que también otro, en este caso, una de las responsabilidades de Ancelotti por ahí fue que en base a que metió los cambios demasiado tarde, en base a que los ingresos de Arda Güler y de Brahim Díaz se tenía que haber producido antes. Creo que ambos terminan entrando al minuto 88 o 89. Muy tarde los cambios, en base a que el partido le pedía antes los cambios, porque vuelvo a remarcar esto, me parece que no fue un buen segundo tiempo del Real Madrid, que pedía cambios del partido, más allá de ese ingreso de Modric. Me parece que el ingreso del turco y de Brahim Díaz tendría que haberse producido antes. Bueno, cosa que me parece que, insisto, no son cosas para preocuparse, pero sí, lógicamente, que para corregir de cara al futuro, teniendo en cuenta que, lógicamente, este es la primera fecha, es el segundo partido oficial de Real Madrid, pero bueno, son cosas que, lógicamente, va a tener que ir corrigiendo. Y ya para ir terminando con el video, quería hablar un poquito del Mallorca, que me parece que, poniendo lo que dije antes, hizo un buen segundo tiempo. Me parece que el empate está bien, que me parece que ese cambio que antes había mencionado del 4-4-2 al 4-1-4-1, ¿no? Con un Mascarell que en el primer tiempo no lo habíamos visto por ahí siendo tan importante para el Mallorca, sí fue importante en el segundo tiempo, agarrando más la pelota, teniendo un poco más de precisión, dándole un poco más de dinámica al equipo en cuanto a algún pase, con un Mallorca que también lo vimos un poco más directo, ¿no? Buscándolo mucho más a Muriqui, que la verdad que es un delantero que por su contextura física, por sus características como número 9, es un delantero que claramente puede serle muy útil a Mallorca, ¿no? En ese juego, en ese juego directo, ¿no? Tirándole pelotazos para que genere alguna falta, para que gane el juego aéreo, para que pivotee, para que le deje la pelota de cara a los volantes que vengan de frente.
La verdad que Muriqui también termina siendo los puntos más positivos del partido, más allá del gol, sobre todo por ese buen trabajo en el juego directo del Mallorca. Dani Rodríguez también en el segundo tiempo que terminó creciendo. em, y lógicamente que también termina siendo importante en el resultado por darle esa asistencia a Muriqui, no tirando el centro en el córner. em, en base a que Johan Mojica, el colombiano que lo veníamos de ver realmente muy bien en la Copa América, hoy en su debut con el Mallorca, tuvo también un muy buen partido, aportando en defensa, aunque es cierto que el Real Madrid casi no atacó en ataque, y vuelvo a lo que dije antes, casi no atacó por derecha, perdón. Por ahí Mojica no tuvo tantos problemas, pero en ataque seguimos un Mojica también pasando mucho el ataque, siendo electrizante, desequilibrante, atrevido. La verdad que es un lateral realmente muy interesante que, insisto, en base que hoy también fue uno de los muy buenos puntos que tuvo el Mallorca y el partido en general. Y después, bueno, poco más, insisto con esto, ¿no? De Muriqui, de Mojica, el buen segundo tiempo de Dani Rodríguez. La verdad que vimos un buen Mallorca, es un tipo de Mallorca mejorado y que, insisto con lo que dije antes, va a ser que el empate está bien porque el Mallorca ya en el segundo tiempo no tuvo por ahí tantas o no sufrió tanto porque se refugió bien con ese 4-5-1, 4-5-1, que cerró bien sus líneas, que le cerró todos los espacios a Real Madrid, que lógicamente también em, tiene su punto de responsabilidad por no saber por ahí encontrar huecos. Insisto con lo que dije antes de la ausencia de Kroos y el por qué ingreso de Modric, que por ahí no le daba un poco más de dinámico, le daba una mejor circulación al Real Madrid ante estas defensas tan cerradas. Bueno, es algo que lógicamente veremos qué solución le termina pudiendo encontrar Ancelotti a este Real Madrid en estos aspectos del juego. No mucho más, insisto, en base a que vimos un Mallorca que es para, lógicamente, em, para valorarnos el partido que hizo, un partido realmente muy competitivo. Bueno, con ya las figuras que fui diciendo, veremos qué tanto o si puede sostener esto a Mallorca a lo largo de temporada, porque vimos un equipo realmente muy competitivo ante todo lo que es justamente el Real Madrid, Mallorca, que incluso ya para finalizar con esto último, tuvo sus chances, tuvo dos muy claras sobre el final del partido, esas dos de Antonio Sánchez, que cayó con libertad al área del Real Madrid, tuvo sus dos chances muy claras por ahí para darle la victoria al Mallorca, pero bueno, no se pudo dar. Obviamente, más de que el empate termina siendo realmente muy positivo para el equipo mallorquín. No mucho más. Esto fue mi análisis de este empate del Real Madrid en su debut por Liga 1-1 frente al Mallorca. Los leo en comentarios con sensaciones de lo que les haya dejado el partido, quiénes fueron los puntos más altos, quiénes fueron los mejores del Real Madrid, quiénes fueron los mejores del Mallorca. Y todo lo que quieran decir en los comentarios es sumamente bienvenido. Y no mucho más, también como siempre les digo, los invito a que se suscriban al canal, los invito a que le den like al video si es que les gustó. Soy Matías Tejeda y nos estaremos viendo en un próximo video.